Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En nuestro primer encabezado decíamos, hermano, que el amor tiene un lugar muy importante, y podríamos decir que es el más importante, ya que en este se resume toda la ley y los profetas, el amor. Mateo 22:37 dice que amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el 39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, ¿cómo es este amor? ¿Cuáles son sus múltiples colores? Es sorprendente, hermano, que esta palabra de 4 letras pueda almacenar tan grande fuente de información y significado para la vida de todo hombre. El propósito de Pablo, hermano, en su descripción del amor, no es darnos un análisis superficial de lo que es el amor. Ese no era el propósito de Pablo, de darnos un análisis superficial de lo que es el amor, sino que más bien Pablo se preocupó en hacer un exégesis, una interpretación crítica de lo que es verdaderamente el amor. ¿Para qué? Para que podamos entenderlo con más facilidad y darle la aplicación correcta en nuestra vida. Al principio yo le leí algunos conceptos de algunos niños respecto al amor, y yo te preguntaba, ¿qué es para ti el amor? ¿Qué significa para ti el amor? Ahora veamos lo que el apóstol Pablo dice acerca del amor. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 3 al 4. Aquí en estos dos versículos, Primera de Corintios 13, 4 y 5, capítulo 13, versículo 4 y 5. Aquí el apóstol Pablo, hermano, nos está pintando un maravilloso cuadro del amor. Y Cristo es el que está sentado como modelo, ya que Cristo vivió y nos demostró la perfección de estas grandes virtudes del amor. De las 15 cualidades que nos da el apóstol Pablo, solo vamos a ver 3 de ellas el día de hoy. Dice Pablo: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y termina el versículo 8 diciendo: el amor nunca deja de ser. Vamos a ver los primeros 3. El amor es sufrido, es benigno y el amor no tiene envidia. La primera cualidad de este amor es que el amor es sufrido. La palabra sufrido, hermano, en el original, les debo la pronunciación de la palabra, es muy difícil. Pero la palabra, hermano, sufrido en el original quiere decir tener un espíritu largo, imagínate, que aguanta, paciente, tardo en responder, sufrido. Literalmente quiere decir saber soportar. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. El amor es sufrido, el amor de Cristo sabe soportar, tiene aguante, es de un espíritu largo, es paciente. La paciencia del amor, hermano, es la habilidad de ser molestado y que una persona, quien sea, se aproveche de ti una y otra vez y no estar ofendido o enojado con esa persona. Esa es la cualidad que tiene este amor que el apóstol Pablo está describiendo aquí, el amor de Dios. Esta cualidad de amor, hermano, es una de las características del carácter de Dios. Por favor, vaya conmigo rápido a Éxodo capítulo 34, versículo 6. Éxodo 34, 6. Mientras lo busca,
Quiero hacer una comparación de pensamientos entre Aristóteles, uno de los grandes filósofos de la antigua Grecia, y Moisés. Mientras que Aristóteles, un gran filósofo de la antigua Grecia, enseñaba que la gran virtud de los griegos, escuche bien, que la gran virtud de los griegos era la venganza, Moisés, por otro lado, estando en el monte Sinaí, en la presencia de Jehová, proclamó, resaltando así una de las más grandes virtudes del Señor, su misericordia. Éxodo 34:6. Y Moisés proclamó diciendo: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Tardo para la ira. El amor de Dios, hermano, es sufrido, de un espíritu largo, es paciente. El Señor es tardo para la ira. Imagínate si el Señor fuera como tú y como yo, hermano, que en cuanto nos ofende queremos vengarnos, que en cuanto alguien nos hace daño tomamos represalias contra esa persona. Tomamos represalias, queremos vengarnos, queremos hacerle daño. Decimos, ahora me la paga, me la hizo, me la paga. No sabe con quién se metió, no sabe quién soy yo, quién eres tú. El amor de Dios, hermano, es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Salmo 136, solo anótalo, versículo 1. Todo el salmo es una exaltación a la misericordia de Jehová. Dice el versículo 1: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Y todo el capítulo es una exaltación a la misericordia de Jehová. Moisés bien lo dijo: el Señor es tardo para la ira, tarda en enojarse, en traer juicio y castigo sobre ti, dando tiempo a que tú reconozcas tu pecado y te arrepientas. El Señor es tardo para la ira. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Y grande en misericordia. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por su misericordia? Dice que su misericordia es nueva cada mañana. Imagínate, es nueva cada mañana. Y aun cuando nosotros le fallamos, dice el Señor que si venimos con un corazón arrepentido delante de Él, con un corazón contrito y humillado, Él jamás te va a despreciar. Y dice que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. ¿Y sabes qué hace el Señor, hermano, cuando tú le presentas tu pecado? ¿Sabes qué es lo que hace el Señor? Te perdona y dice que nunca más se vuelve a acordar de eso. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando alguien nos falla? Muchas veces decimos que sí, hemos perdonado. Decimos, te perdono, pero es solamente de dientes para afuera. Te perdono. Pero nada más estás con las antenitas ahí, nada más que me lo vuelva a hacer. Ya le pasé una. Y te lo hace otra vez y dices, bueno, está bien pues, pero no lo vuelvas a hacer. Y te lo vuelve a hacer. Y dices, no, ya no, este ya me agarró de su puerquito, dicen en México. Ya no más. No, ya estás abusando de mi confianza. Así somos nosotros, hermano. Imagínate si Dios fuera como nosotros, estuviéramos consumidos. Pero gracias a Dios que su misericordia es para siempre, hermano. Que Él cuando perdona, olvida. Y nunca más se vuelve a acordar de nuestros pecados. Yo me he preguntado, si Dios tiene el poder para olvidarse de nuestras transgresiones, ¿por qué no las borra también de nuestra mente? ¿Ves por qué no lo hace? Para que te recuerdes todos los días de su gracia
y su misericordia. ¿De dónde Dios te sacó? ¿Y qué fue lo que Él hizo por ti? ¿Cuántos están agradecidos por lo que Dios ha hecho en sus vidas? Tener un espíritu largo, hermano, según la definición de la palabra sufrido, habla de longanimidad. La longanimidad es aquella cualidad de dominio propio frente a la provocación, que no se apresura a tomar venganza ni castiga con prontitud, sino que más bien es lo opuesto a la ira y está asociada con la misericordia. Un ejemplo claro, hermano, de esta cualidad del amor lo vemos en la misma vida de Esteban. Esteban capítulo 7, versículo 51. Solamente preste atención, quiero narrárselo. ¿Qué fue lo que sucedió con Esteban? Dice el versículo 51, duros de cerviz. Esteban estaba predicando. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también ustedes. ¿A cuál de los padres no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Le hicieron la ley de la lagartija. Lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él, Esteban, invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Versículo 60. Y puesto de rodillas, Esteban clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Eso quiere decir murió. Durmió. Pregunta: ¿qué hubieras hecho tú en su lugar, mi querido hermano? Estamos hablando de un ejemplo real, claro y contundente de esta cualidad del amor que es sufrido. Esteban, siendo apedreado ahí, él sabía que podía ya morir. Sin embargo, hermano, él, movido por el amor y la misericordia, clamó a gran voz. Y él no pidió a Dios que lo auxiliara. Él no le pidió a Dios que trayera juicio contra sus adversarios. Él no les deseó un mal por mal. ¿Qué dijo Esteban? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. ¿Qué hubieras hecho tú, mi querido hermano, en su lugar? Las últimas palabras de Esteban fueron de perdón y paciencia. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban demostró, hermano, su preocupación por los que lo mataban y no por sí mismo. Fue sufrido y paciente hasta el extremo. Esteban, como un buen siervo fiel y seguidor de Cristo, dio ejemplo de poseer este tipo de amor, un amor sufrido. Supo soportar y jamás perdió el dominio propio que viene como resultado de una vida llena
del Espíritu Santo de Dios, según Hechos 6, 8 al 10. Nuestra segunda cualidad, hermano, de este amor es que el amor de Dios no solamente es sufrido, sino que es benigno. El amor es benigno. La palabra benigno quiere decir mostrarse uno mismo útil, bondadoso. Eso quiere decir la palabra benigno en el original. Mostrarse uno mismo útil, bondadoso. Ser benigno o bondadoso es el complemento de ser sufrido. Ser benigno, hermano, significa ser útil, servicial, ser amable. La persona que posee esta cualidad del amor no solo desea el bienestar de otros, sino que él mismo trabaja para lograr que suceda. Cuando Jesús mandó a sus discípulos, incluyéndote a ti y a mí, mi querido hermano, amar a nuestros enemigos, ¿cuántos sabían que tenían que amar a sus enemigos? Ahí levanta tu mano. ¿Cuántos sabían que la Biblia dice que debes amar a tus enemigos? Cuando el Señor Jesús mandó a sus discípulos, incluyéndonos a nosotros, amar a nuestros enemigos, no quiso decir que simplemente nos sintiéramos amables hacia ellos, sino que fuéramos amables con ellos. Mateo capítulo 5 versículo 43 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto decía la ley. Esto fue dicho en la ley de Moisés. En el viejo pacto, esto fue dicho: amarás a tus amigos, a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ese yo os digo, hermano, pone un énfasis más alto que lo que se había dicho en el pasado. Y él dice: mas yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Alguno de ustedes dirá: ¿pero será posible? Por eso es que nos llaman locos, hermano. La gente que no conoce a Dios nos llaman locos, porque no entienden esto. ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? Y aún más, ¿cómo voy a bendecir a los que me maldicen? Y aún más, haced bien a los que me aborrecen y orar todavía por los que me ultrajan y me persiguen. O sea, ¿de dónde sale esto? ¿Sabes de dónde? Del corazón de Dios. Jesús lo dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso fue dicho, pero ahora yo les digo, les doy una nueva ley: amen a sus enemigos, bendigan a los que os maldicen, hagan bien a los que os aborrecen y oren por aquellos que te ultrajan y te persiguen. No es solo sentirse generoso entonces, hermanos, sino ser generosos con ellos. No se trata, hermano, de solamente sentir compasión por tus enemigos. Decir: ay, pobrecito, ¿cómo? Pobrecito, ayúdalo, Señor. No se trata, hermano, solamente de sentir compasión por tus enemigos, sino hacerles un bien. Mateo 5:38 dice entonces: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Parece que todavía esa ley está vigente en el corazón de muchos cristianos. Claro, no lo dicen así, pero dicen: me la hiciste, me la pagas. Es lo mismo. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y nuevamente dice el Señor: pero yo te digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2.
¿Acaso no fue eso, hermano, lo que Cristo hizo rumbo al Calvario? Primera de Corintios 11:1 dice Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto fue exactamente lo que hizo el Señor, hermano. Se burlaron de Él, se aprovecharon de Él, lo obligaron a llevar una carga pesada, pero el Señor no se resistió. ¿Por qué? Por amor a ti y por amor a mí. El amor es sufrido, mi querido hermano, pero también el amor es benigno, se muestra útil a sí mismo. No solamente se trata de un sentimiento, sino una acción, una actitud. Sí, ora por el necesitado. Sí, ora por el enfermo. Pero déjame decirte, si tienes la posibilidad de echarle la mano, hermano, no te detengas. No te detengas. Debemos de aprender, hermano, a ser bondadosos. Un ejemplo claro de benignidad lo encontramos en las parábolas más conocidas de Jesús, el buen samaritano, Lucas 10:25. Rápido, hermano, por favor. Lucas 10:25. Un ejemplo claro, hermano, de benignidad. Lo encontramos en la parábola del buen samaritano. Lucas 10:25 dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle nuevamente. Estos siempre andaban probando al Señor, los querían hacer caer. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndolo pasó de largo. O sea que lo vio y le sacó la vuelta. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el intérprete de la ley: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Déjeme decirle, hermano, existía un odio profundo entre los judíos y los samaritanos. El que le preguntó al Señor Jesús: ¿quién es mi prójimo?, era un judío, intérprete de la ley, el cual no se llevaba con los samaritanos. Los judíos se veían como descendientes puros de Abraham. De tal manera, hermano, que cuando Jesús le pregunta a aquel maestro, intérprete de la ley: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Para este hermano judío experto en la ley, la persona que parecía actuar como debía era el samaritano, nada más y nada menos que su enemigo, aquel que él consideraba como menos. Quiero decirles, hermanos, aquí rápidamente, que de esta parábola del buen samaritano aprendemos 3 principios importantísimos acerca de lo que significa el amor al prójimo.
Y rápidamente te los digo. Número 1, aprendemos la justificación. ¿Qué es la justificación? Es una salida fácil a la carencia de amor en nuestras vidas. Es decir, que cuando no hay amor, hermano, en tu vida hacia el prójimo, tú pones 1001 excusa para no ayudar. Eso es una evidencia que no hay amor en ti. Número 2, hermano, aprendemos que nuestro prójimo es cualquiera que esté en necesidad, sin importar raza, lengua o religión. Es decir, porque no eres cristiano, porque no vienes a mi iglesia, no te voy a ayudar. No. Nuestro prójimo, hermano, es todo aquel que tiene necesidad, no importa de dónde sea. Y principio o punto número 3, aprendemos que el amor que es benigno lleva implícito mostrarse uno mismo útil, sin importar cuál sea el estado de la persona. No hay razón justificada para negarnos a brindar ayuda. No hay razón, hermano. Y última cualidad es que el amor no tiene envidia. Tercera cualidad es que el amor no tiene envidia. Según el diccionario Strong de la lengua griega al español lo define de esta manera: envidia viene de una palabra griega de donde se traduce celo. Algunos de ustedes estarán familiarizados con este término, celo o celos. ¿Cuántos son celosos aquí? Ni uno. Gloria a Dios por eso. Según la definición, hermano, dice que es tener calor de sentimiento por o en contra, arder, desear desmedidamente, celo o procurar. Santiago capítulo 4 versículo 1, no lo busques. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no puedes alcanzar, combates y luchas, pero no tienes lo que deseas porque no pedís. Este mismo versículo en Palabra de Dios para Todos dice: ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? ¿De dónde? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, hermano, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Enseguida Pablo hace una analogía entre una mujer embarazada y la concupiscencia del hombre en el versículo 15, Santiago 1:15. Dice: entonces la concupiscencia, escucha, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, dice, siendo consumado, da a luz la muerte. Así es la concupiscencia, como una mujer embarazada que concibe a su bebé. Tiene 9 meses de gestación y a los 9 meses da a luz su precioso bebé. De igual manera, dice Pablo, la concupiscencia, una vez que es injertado, sembrada o concebida en tu corazón, en tu vientre, empieza a trabajar en ti. Empieza a trabajar en ti. Y si no la detienes, dará a luz. Y cuando dé a luz, llevará consigo la muerte. El amor, hermano, no arde en envidia. Y esto es la envidia: un deseo desmedido. Dice el apóstol que cuando nosotros tenemos envidia en nuestro corazón, es causa de nuestra propia concupiscencia,
de nuestra propia concupiscencia. Entonces, el significado de la raíz de celo, y de ahí es donde viene la palabra celo, que es tener envidia, es tener un fuerte deseo, y se usa tanto en un sentido favorable como desfavorable en las Escrituras. Por ejemplo, en 1 Corintios 14:1 dice, según la Biblia de las Américas, lo traduce en un sentido favorable de esta manera, dice: procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales. Eso es un buen deseo. Es un buen deseo. Desead ardientemente los dones espirituales. Pero por lo contrario, Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2, y capítulo 1, 13 al 15, lo traduce como una actitud de la carne que atrae y seduce para finalmente dar a luz la muerte. ¿Me creerás, hermano, si te dijera que hay personas que predican el evangelio solo por envidia y rivalidad y no por un genuino amor a las almas perdidas? ¿Podrás creer que hay gente que predica el evangelio de Jesucristo, hermano, por envidia y rivalidad, por celos? Filipenses capítulo 1, versículo 15 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad, con corazón puro y sincero. Hay de todo, hermano, hay de todo. Cuando tú haces las cosas, y ya estoy terminando, hermano, ¿las haces por amor o por envidia? Cuando tú haces las cosas, ¿las haces movido por el resorte del amor o por envidia? Para obtener los aplausos de la gente, la aprobación de la gente, el reconocimiento de la gente, o para tener la aprobación de Dios. Para satisfacer tu propio ego o para mostrar amor y misericordia. Cuando tú haces las cosas, hermano, ¿cuál es el motor que te lleva a hacerlas? Concluyo con esto. La envidia que Eva tuvo de Dios, escucha bien, hermano, esto es importante y quiero que te vayas con esto en tu corazón. La envidia que tuvo Eva de Dios fue despertado por su orgullo. Y a eso fue a lo que Satanás apeló con éxito. Ojo, hermano, ahí hay sabiduría. La envidia que Eva tuvo de Dios, hermano, despertó en ella el orgullo, y ahí fue lo que Satanás usó para llevarnos a toda la raza humana al pecado. Ella quería ser como Dios. Quería lo que el Señor tenía y quería conocer lo que el Señor conocía. Satanás le dijo: ¿con que Dios os ha dicho que no comas de este árbol? No, es mentira. ¿Sabe Dios que el día que tú comas serás igual que Él? Y a Eva le entró la envidia y quiso ser, dijo: ¿de veras? O sea que voy a ser igual que Dios. Voy a poseer el conocimiento que Dios, el que me creó, tiene. Eso es lo que está detrás del diálogo. Y movida por su orgullo, hermano, cayó en pecado delante de Dios. Ella quería ser como Dios, quería lo que Él tenía y conocer lo que Él conocía. La envidia fue una parte, escucha, hermano, integral del primer gran pecado, la envidia, de lo cual todos los demás pecados han surgido. El siguiente pecado mencionado en Génesis es el asesinato, causado por los celos de Caín que tuvo por Abel. Caín fue el primer asesino en la historia de la humanidad. Los celos lo llevaron a asesinar su propio hermano. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo, llevados por la envidia.
Daniel fue arrojado al foso de los leones a causa de la envidia de los demás colegas funcionarios en Babilonia. Los celos, hicieron que el hermano mayor en la historia del hijo pródigo se resintiera por causa del trato que su padre le dio a su hermano, el cual estaba perdido pero fue hallado. Proverbios 27:4 dice: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia, hermano, es como un cáncer que te carcome hasta dejarte completamente muerto. Santiago 3:14 al 16 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis con la verdad, porque esta sabiduría, contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos, escucha, y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Finalmente, 1 Corintios 13:8 al 13 y 13 dice: el amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y aún ahora, dice, permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Cantares 8:6 dice: porque fuerte como la muerte es el amor. Dios nos permita, mi querido hermano, llegar a amar como Dios nos amó. ¿Sabes? Dios puso en nosotros de su Espíritu Santo. Y solamente si nosotros estamos llenos de su presencia, vamos a lograr, hermanos, amar como Dios quiere que nosotros amemos. Al principio yo les preguntaba: ¿qué piensas tú acerca del amor? ¿Cuál es tu definición acerca del amor? ¿Cómo es que tú amas? Hoy hemos estudiado 3 principios, 3 cualidades solamente acerca del amor de Dios. El amor de Dios es sufrido, es benigno y no tiene envidia. Ponte de pie, hermano, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu presencia maravillosa. Te damos gracias por tu palabra, mi Dios, que ha hablado a nuestros corazones. Una y otra vez, Señor, tú lo has repetido y dices que el primero y más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a ese: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se resume toda la ley y los profetas, en el amor. Vale la pena hacer un examen, una revisión en nuestras propias vidas de cómo es, mi querido hermano, que estamos amando. ¿Cómo es que estás amando? Cuando tú haces las cosas para Dios, ¿eres motivado por el resorte del amor? ¿O hay alguna otra intención detrás de tu actitud? Cuando tú amas a tu prójimo, cuando tú le extiendes la mano al necesitado, cuando tú le das un consejo a aquel que está en problema, en una situación difícil, ¿eres movido por el amor y la misericordia? ¿O hay una actitud contraria a eso detrás de tu acción? El Señor quiere, hermano, que nosotros amemos como Él nos amó. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor es sufrido, es paciente, es de larga duración, es benigno, se muestra útil. El amor no tiene envidia. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Enséñanos a amar. ¿Por qué no le dices al Señor, hermano: enséñame a amar? Enséñame a amarte a ti primeramente, Señor.